Este libro tiene 80 y Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Nosotros hemos venido ya estudiando y dejamos por finalizada la clase pasada todo este contexto y conjunto de hechos históricos que tienen que ver directamente con lo que conocemos como colonización. Esta colonización que se ve directamente relacionada al territorio americano, el territorio históricamente cultural como lo conocemos ahora, producto del transcurso de hechos que han dado lugar, lógicamente, a la sociedad actual. ¿Sí? Este conjunto de hechos ya hemos acabado de estudiar y por ello en la presente clase nosotros vamos a estudiar sobre lo que es la Revolución Cubana. Esta revolución cubana que se ve inmersa dentro del socialismo y el embargo económico. ¿Sí? Principalmente debemos de entender que
En el contexto histórico existen tres formas de sistemas económicos cuatro formas de sistemas económicos que se encuentran inmersos como tal en la historia, pero los dos más relevantes son el socialismo y el capitalismo. ¿Sí? En general son cuatro: socialismo, capitalismo, liberalismo y mercantilismo. El mercantilismo se refiere a que las riquezas como tal de la sociedad provienen de la materia, prácticamente de las riquezas que más abarque un sector. Mientras más riquezas guarde, mientras más riquezas tenga, pues más poderoso es como tal. ¿Sí? El liberalismo no se basa más que en la forma como su nombre lo dice, de buscar una libertad, libertad en todos los aspectos económicos, pero como tal no ha tenido tanta relevancia. Como estos dos sistemas importantes a detallar, como conocidos como el socialismo y el capitalismo, que son sistemas que se siguen manteniendo en la actualidad. El capitalismo no es más que el que se basa en la producción de la propiedad privada, en el desarrollo de la propiedad privada, donde las personas trabajan, ganan dinero para sí mismos, nadie tiene que decirles que trabajen, no trabajan como tal en base a tener que pagar o pasar su dinero para alguien más. La propiedad privada se basa en que lo mío es mío y nadie me lo puede tocar, porque prácticamente en eso se basa la propiedad privada. Por otro lado, el sistema se basa en que de acuerdo a la persona que trabaje, pues la persona va a tener dinero. Persona que no trabaje, persona que no tiene dinero. El sistema del capitalismo se basa lógicamente en que las personas son ricas de acuerdo o millonarias, de acuerdo al proceso económico que vayan a desenvolver o el sistema social en el que se encuentren, generalmente buscando una desigualdad. El capitalismo genera por consecuencia una desigualdad entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero, ¿sí? Como tal, ya se crea este espacio. Por otro lado, el socialismo busca una supuesta ideología de igualdad, una forma económica en la cual se especifica en identificar la repartición igualitaria de las riquezas. Es decir, las personas que trabajen o las personas que no trabajen supuestamente deben tener la misma accesibilidad a dinero, las mismas oportunidades, el mismo trato en la sociedad, que se vuelve un poco insostenible a la larga porque no podemos esperar que personas que no trabajen, personas que no produzcan, sigan obteniendo beneficios de estas riquezas de las personas que sí lo hacen. Lógicamente, a las personas que sí trabajan les va a dar por no trabajar porque al final de cuentas van a tener dinero, ¿sí? Pero lamentablemente, esta forma de desarrollo social, esta forma de desarrollo económico que se ha caracterizado bastante fuerte en la época, es la que se maneja incluso en la actualidad en Cuba. Generalmente, la mayoría de países que han utilizado esta forma de sistema político no han logrado tener éxito. ¿Por qué? Porque de cierta manera es una forma de gobierno, es una forma de sistema que supuestamente sería el esperado para todos. El sistema, pero chuta, el sueño de muchas personas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, si se habla de una igualdad de condiciones, de que nadie explote a nadie, de que prácticamente el obrero sea el principal punto de la sociedad, la persona que trabaja, por ello se debe repartir igualitariamente las riquezas. Prácticamente se escucha maravilloso, pero al momento de ponerlo en práctica todavía no ha existido un país como tal que haya logrado tener éxito con este estilo de gobierno. Sí, con esta forma como tal de sistema político. No se puede tener este tipo de información, porque sea por una mala administración, sea porque como tal no se ha realizado un estudio netamente en un país acerca del socialismo o no se ha visto que haya tenido como tal el éxito. ¿Sí? Por ello, dentro de la presente clase, nosotros vamos a identificar y evaluar las motivaciones del proceso revolucionario cubano y sus repercusiones en América Latina. Sí, vamos a entender ¿qué es la Revolución cubana? ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Con qué ideales se manejan y su consecuencia con América Latina? Esto es importante que nosotros analicemos porque
históricamente hablando, en América Latina, no solamente a mí me interesa lo que pase a mi alrededor. Generalmente digamos, pero dentro de la historia, lo único que a mí me interesa es lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en América y punto. El resto no me interesa, no tiene mayor relevancia para mí. Pero yo debo entender que todos los procesos, todos los países han tenido algo de influencia con la cultura, con el sistema, con la política, con la economía que nosotros manejamos en la actualidad. Nosotros somos producto de la influencia, de la mezcla, del choque de diferentes formas de vida, de diferentes formas de expresión, de diferentes sistemas que han dado luz a lo que somos nosotros hoy en día. Y es por ello que nosotros debemos analizar correctamente cuáles son las principales formas de desarrollar este sistema, las principales formas de identificar el proceso que sigue la sociedad. Y por ello entendemos a la Revolución Cubana. ¿Sí? La Revolución Cubana se le conoce como un movimiento político armado que inicia en el año de 1953, manejado principalmente por una ideología socialista. Sí, pero para entender de mejor manera y dar inicio a nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre un breve preámbulo de lo que es la Revolución Cubana. Veamos por favor. Historia, primer grado. Bloque 3. 18. Conflictos en la Guerra Fría. La Revolución Cubana. Mi papá platicaba con emoción que en el Café La Habana, en el centro de la Ciudad de México, había conocido a Fidel Castro y a otros cubanos que entre taza y taza de café planeaban una revolución. Fascinado por este encuentro, se aprendió un discurso de Castro y siempre que contaba la anécdota, lo recitaba. Este fue el discurso de autodefensa que Fidel Castro escribió en 1953, cuando lo apresaron. En él, narra lo sucedido un año antes, cuando Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado y ocupó el poder en Cuba, eliminó el Congreso, desconoció la Constitución y reprimió con dureza a sus opositores. Durante su gobierno favoreció los intereses de Estados Unidos, prevaleció la corrupción y buena parte de la población vivía en la pobreza. Por ello, un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esa situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba, en una pequeña embarcación, el Granma. 82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos, al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros. Por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Con la revolución en el poder, se incrementaron las huelgas de trabajadores, industrializados y agrícolas, quienes buscaban una mejora tanto salarial como de las condiciones laborales.
El gobierno apoyó estos movimientos siempre y cuando afectaran a empresas extranjeras. Al inicio de la década de los años 60, el gobierno cubano expropió las empresas petroleras y azucareras de Estados Unidos, así como los bancos, la industria y las empresas comerciales. En respuesta, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo comercial. El siguiente paso fue promover su expulsión de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. Además, la Agencia Central de Inteligencia organizó en 1961 una invasión a la isla, encabezada por exiliados cubanos. El desembarco en la playa Girón de la Bahía de Cochinos fue un fracaso. El gobierno de Cuba se declaró abiertamente comunista y estableció una alianza con la Unión Soviética. Esto provocó una gran tensión que llegó a su límite en 1962 con la crisis de los misiles. En lo que concierne a la relación entre México y Cuba, en un inicio el gobierno mexicano aplaudió el triunfo de la Revolución cubana. Se habló de las similitudes entre las revoluciones mexicana y la cubana. Sin embargo, en cuanto Fidel Castro estableció el primer gobierno comunista en América Latina, México se apresuró a tomar distancia y en 1962 fijó su postura ante la OEA, en la que defendía el derecho de autodeterminación del pueblo cubano, pero rechazaba la adopción de un régimen que no cumplía con las características de una democracia. A partir de entonces, la relación con Cuba no sanaría. Mientras que en su primera visita Fidel Castro organizó una revolución, en la última se ampliarían las diferencias entre los dos gobiernos. Vamos a ir desglosando lo que el video nos menciona. Tenemos que la Revolución Cubana es un movimiento político armado iniciado en el año de 1953 para derrocar al dictador Fulgencio Batista y de cierta manera instalarse en el gobierno. Aunque en principio sus líderes lo negaron, el gobierno revolucionario estableció un estado de corte socialista que perdura hasta la actualidad. El sistema político que se mantiene vigente en Cuba es socialista. Este sistema que ya hemos analizado y hemos estudiado, que decimos que se basa en una supuesta igualdad. ¿Por qué digo supuesta? Porque no se mantiene como tal, no habla de una, como nos decía el video, de una democracia, de una libertad. Debemos buscar la libertad de las personas, lógicamente dejándoles al libre albedrío, el trabajo, el comercio, pero no limitándoles, ¿sí? De igual manera, la revolución estalló en 1953 cuando el joven Fidel Castro, su hermano Raúl y un centenar de hombres armados intentaron tomar el cuartel de Moncada, pero fracasaron, tras lo cual fueron puestos en prisión y liberados tras 2 años, producto de una amnistía que les ofreció Batista, el líder de la época. Por otro lado, en el año 55, el movimiento 26 de julio para organizar la lucha armada contra Batista, exiliados en México, los hermanos Castro conocen al argentino Ernesto El Che Guevara. Este personaje que tiene mucha relevancia a nivel histórico. ¿Por qué? Porque promueve la lucha, la revolución, ideales que generalmente son tomados de una forma, incluso hasta en la actualidad, de una forma de buscar quizá erradicar cierto tipo de políticas o cierto tipo de sistemas que no están ayudándole al desenvolvimiento adecuado de la sociedad, que lógicamente es una forma de pensamiento o es una forma de actividades que se lo toma como importante en nuestro entorno. Pero como tal no es tan positivo el punto que el Che Guevara realizaba en la época, porque lógicamente estaban promulgando una idea socialista, una idea que no tenía futuro, una idea que lamentablemente llevaba a la quiebra a los países que ponían en práctica este tipo de políticas y este tipo de ideales. Entonces, conocen a este personaje, quien se suma a la causa revolucionaria. Junto con 80 hombres desembarcaron en Cuba el 2 de diciembre del 56,
pero tras la respuesta del ejército fueron reducidos a 20. Era imposible que 80, 90 personas se puedan enfrentar como tal a un ejército. Y algo característico de todas estas revoluciones es que siempre en estos enfrentamientos, los hombres de primera fila son hombres que no son supuestamente importantes, personajes que no tienen ningún tipo de relevancia. De estos 80 hombres, muchos de ellos son reclutados, muchos de ellos son llamados a la guerra o les convencen con estos ideales de revolución, de libertad, de supuesta mejora política, económica, y les llevan a las filas, pero les ponen como primeros hombres porque si se pierde la vida de ellos no es tan importante porque los líderes, los cabezas, siguen manteniéndose vivos, siguen manteniéndose como tal en la espera de ganar esta lucha. Desde entonces, Fidel asumió como estrategia la incorporación del campesinado para hacer crecer las filas del movimiento revolucionario. Esta parte es fundamental. El campesinado toma relevancia. ¿Por qué? Porque generalmente los ideales de Fidel Castro era trabajar con la gente campesina, más no con la mano de obra industrializada, porque no le interesaba como tal. Todo lo que tenga que ver con el capitalismo, la industrialización, no le interesaba a Fidel. Querían mantenerse con idea socialista y por ello toman como principal aliado al sistema del campesinado y hacen crecer nuevamente las filas del movimiento revolucionario. Es decir, se morían una cierta cantidad de hombres y conseguían nuevos reemplazos para seguir en la lucha. No se iban a dar por vencidos. Querían lograr cometer su cometido, que era prácticamente alcanzar el poder. De igual manera, durante los años 57 y 58, la revolución atacó cuarteles, sedes del gobierno y patrullas. Se aprovisionaron de armas y consiguieron importantes victorias. En el año 58, ya en vista del avance armado de la revolución, Batista huye a Santo Domingo. Y en el 59 llega victorioso Fidel Castro a Santiago de Cuba. Desde entonces se considera el 1 de enero como el día del triunfo de la revolución. ¿Por qué se le conoce como el día del triunfo de la revolución? Porque lógicamente Batista se dio por vencido, Batista huyó, vio que por más que haya tenido la fuerza de los militares, la fuerza política, ya no podían enfrentarse a este monstruo en el cual se habían convertido los revolucionarios. ¿Por qué le digo monstruo? No como algo negativo, sino ya por la fuerza que habían llegado a tener. Tal fuerza que ya lograron derrocar históricamente ya del Estado a Fulgencio. ¿Cuáles fueron las causas que promovieron esta revolución? Principalmente el autoritarismo de Fulgencio Batista, que llegó al poder mediante golpe de Estado. Generalmente solemos decir como un dicho popular que lo que se hace se paga. Fulgencio llegó al poder mediante un golpe de Estado y de la misma manera le mandaron del poder con un golpe de Estado. Lo que mal empieza, pues mal acaba. Todo debe buscarse hacerlo por la forma democrática, por el sistema adecuado, haciendo las cosas bien, procurando velar por el bienestar de la sociedad, velar por el bienestar del sistema político, del sistema económico. De igual manera no les gustaba el autoritarismo, es decir, que era una persona muy cerrada, que lo único que él decía era la ley, pero lógicamente con la llegada de diferentes movimientos, esta ideología se mantuvo, el autoritarismo se siguió manteniendo durante décadas más adelante. De igual manera, se hablaba de la dependencia económica del exterior, en especial de Estados Unidos. Es decir, como tal, Cuba sí tuvo un punto en el cual dependía de Estados Unidos, tenía una relación económica, pero esto no les parecía como tal a los revolucionarios, porque tenían la ideología, así como hay en Ecuador también, de consumir primero lo nuestro. ¿Sí? De igual manera, ellos tenían este pensamiento en el cual se deben utilizar los recursos propios, recursos internos, antes de depender de otros países. ¿Sí? Querían buscar ser grandes, ser independientes como tal, como cuando en una familia el primer hijo ya quiere irse de la casa y ser independiente, pero no entiende lo difícil que es enfrentarse al mundo entero, a las deudas, al arriendo, a la comida. Asimismo pasaba con Cuba. Cuba dependía de Estados Unidos y generalmente tenía algo estable,
pero al momento en el cual decide salirse como tal de esta relación con Estados Unidos, empieza la crisis. Por otro lado, también se habla sobre una corrupción, mala administración y falta de políticas sociales hacia los desposeídos. Es decir, que generalmente no se habla de una igualdad y el socialismo busca la igualdad y por eso es que se busca promover esta supuesta forma de pensamiento, sistema político conocido como el socialismo, porque existía la desigualdad. Pero la desigualdad lamentablemente es un hecho, una acción que se mantiene latente desde el año 1 hasta el año en el que nos mantenemos en la actualidad. Porque prácticamente las personas con algún tipo de poder son las que llegan a tener más. Por otro lado, de igual manera, las personas que a lo mejor no tienen las posibilidades son las que menos llegan a tener. Esto crea una desigualdad, crea un espacio entre los que están arriba y los que están abajo, entre las personas que de igual manera se encuentran en el medio. El dinero crea como tal una desigualdad. Y esto era lo que no les gustaba a estos personajes y querían buscar promover otras ideas de desarrollo, de supuesto desarrollo, porque como tal no se logró llegar a este punto. Y por último, algo relevante también que se tenía era el desempleo. Sí, el desempleo que era prácticamente el pan diario de todas las personas en esta situación. Aquí aparece algo importante conocido como el embargo económico. ¿Qué sucede aquí? En virtud de que muchos de los medios de producción confiscados por el gobierno revolucionario eran de propiedad de empresas norteamericanas y de que el gobierno de Castro se alineó al bloque socialista soviético, los Estados Unidos establecieron en octubre de 1960 un embargo comercial, económico y financiero, conocido también como bloqueo económico contra la isla. El embargo para que el año 2015 sigue vigente. Consiste en la prohibición a personas y empresas norteamericanas de tener vínculos comerciales con Cuba. Esto es algo importante y que muchas personas que han llegado a tener algún tipo de viaje o estar en este territorio han visto cómo muchas de las grandes empresas que nosotros cotidianamente vemos en todo lugar, como KFC, McDonald's, estas grandes empresas norteamericanas no se ven en este país. La marca Coca-Cola no se ve en este país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos rompe lazos comerciales y ya no hace que estas grandes empresas lleguen a este sector. Esto lógicamente frustra y trunca mucho la economía de estos sectores porque Estados Unidos es una gran potencia y permite el intercambio comercial, el desarrollo comercial, las relaciones externas del ámbito comercial, le permite la evolución también del territorio. Y al no tener como tal una relación, ya no tanto una relación de dependencia, sino una relación económica, llega a tener ciertos tipos de crisis. ¿Y por qué sucede esto? Como yo les había mencionado, existen dos sistemas económicos importantes, el capitalismo y el socialismo. Dentro de las luchas y de las revoluciones aparece un hecho importante en la historia conocido como la Guerra Fría. La Guerra Fría es un hecho, un fundamento, un momento en el cual se enfrentan capitalistas contra comunistas, países capitalistas contra países comunistas. De cierta manera, en esta época, en estos procesos históricos, los países tuvieron que tomar un bando. Lamentablemente, Cuba eligió el bando de los perdedores, ¿sí? De los que iban a llegar prácticamente a desaparecer. ¿Por qué se le conoce como Guerra Fría? Porque fue un enfrentamiento entre estos dos grandes bloques, pero no hubo un enfrentamiento armado como tal. Solamente fue mediante amedrentaciones, pequeñas batallas, pero no como tal de las dos grandes potencias, sino de cierta manera de Estados Unidos contra la Unión Soviética, sino de pequeños enfrentamientos que se daban en los países que tomaban algún tipo de bando. Pero como tal, entre estas dos grandes potencias no existió un enfrentamiento. Pero aquí es donde existen estos fundamentos de la lucha de capitalistas contra socialistas que incluso se siguen manteniendo en la actualidad, que son dos tipos de pensamiento que se contraponen, que buscan algo totalmente diferente.
Cuba toma como partido el unirse a la Unión Soviética, esta forma de pensamiento, y esto hace que Estados Unidos rompa totalmente relaciones con Cuba. Y por ello lleguen a tener de cierta forma esta crisis que se mantuvo durante muchísimos años más. Por ejemplo, nos dice, según el gobierno cubano, el embargo ha generado daños por 1,11 billones, imagínense, billones de dólares, y su levantamiento ha sido solicitado una veintena de veces por la ONU. Gracias a los oficios de la Santa Sede, el 17 de diciembre del 2014, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, acordaron el descongelamiento de las relaciones políticas y económicas entre sus respectivas naciones. Aunque depende del Congreso, el presidente estadounidense Barack Obama espera dar inicio al levantamiento del embargo económico y el hecho importante en la mejora de las relaciones bilaterales fue la reapertura de las embajadas en ambas naciones, hecho histórico conocido y ocurrido en el año 2015. ¿Por qué se le conoce como un hecho histórico? Porque lógicamente Cuba pasó muchísimos años alejado totalmente, erradicado de esta economía, de esta forma de sistema en el cual Estados Unidos se ha mantenido estable durante muchísimos años. Por eso no es en vano que muchas personas tienen el famoso sueño americano de viajar a este país. ¿Para qué? Para poder tener un mejor estilo de vida, un mejor sustento, una mejor prosperidad. Ahora bien, cuando ya entendemos esta revolución, estos enfrentamientos, este tipo de sistema que se dio en Cuba, ¿cómo fue que esta revolución tuvo un impacto con América Latina? La Revolución Cubana fomentó el despertar de la izquierda en América Latina, en la que a partir de entonces se han suscitado movimientos armados, partidos políticos y movimientos sociales que, aunque no siempre de manera explícita, han sido influenciados por ella, es decir, por esta forma de pensamiento, por esta forma de política que se manejaba como tal dentro de la Revolución Cubana. Principalmente aparecen lo que son los movimientos armados. La llamada izquierda revolucionaria estuvo conformada por guerrillas armadas en casi toda Latinoamérica. Algunas de ellas son el ELN y las FARC en Colombia, la simbólica guerrilla del Che en Bolivia y el Frente Sandinista de la Liberación Nacional en Nicaragua. Esta última fue la única que llegó al poder tras derrocar en 1979 a la dinastía somocista apoyada por Estados Unidos. De cierta manera, el fundamento de estas guerrillas siempre es buscar llegar al poder o buscar ser de cierta manera un poco independientes de la política que se maneja en el territorio en el cual habitan, pero son un grupo independiente, un grupo que no tiene algún tipo de alianza con el gobierno y que se encuentran muchas de las ocasiones excluidos de la sociedad porque, como les digo, no tienen una buena relación con el gobierno y muchas veces son buscados incluso por el gobierno, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque es una forma de pensamiento que el Che Guevara promovió en muchas sociedades, en muchos espacios que se incentivaba la revolución. De igual manera existe una influencia política. La máxima expresión de la izquierda pacífica fue Salvador Allende, quien gobernó Chile del 70 al 73, cuando fue derrocado. Desde entonces, la revolución cubana no había influenciado más a ningún movimiento político en el poder, hasta la elección del militar Hugo Chávez, el famoso Hugo Chávez, como presidente de Venezuela en el año 98, quien 6 años antes intentó dar un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez, inclinado a la economía neoliberal. Chávez inició el movimiento denominado socialismo del siglo XXI a través de la revolución bolivariana. Y el resto ya es historia. Todos conocemos lo que sucedió con Venezuela, la mala administración, el punto en el cual se encuentran ahora, producto todo esto de que de la mala administración política. Por eso es que les digo, país que toma como referencia el sistema socialista, país que no tiene éxito. Esto se ve desde la Guerra Fría, el enfrentamiento de la Revolución Soviética. Este tipo de economía, de forma de pensamiento, es totalmente ajeno a la evolución, al desarrollo, a la prosperidad. Por eso es que muchos de nosotros muchas veces hemos oído escuchar
perdón, hemos escuchado cómo muchas personas cuentan sus anécdotas de que se iban a Venezuela, vivían en Venezuela, hacían mucho dinero en este país, porque era un país próspero, era un país muy desarrollado económicamente, un país con buenas expectativas a futuro. Y esto de cierta manera les permitía a las personas que son migrantes, a las personas que se iban a trabajar aquí, a tener una buena economía como tal. Dentro de esto, la admiración mutua entre Castro y Chávez los llevó a unir fuerzas para promover el socialismo en Latinoamérica. Llegaron a establecer relaciones muy cercanas con los gobiernos de Lula da Silva en Brasil, Néstor en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador. Pero como tal, estos personajes no es que buscaron inmediatamente utilizar el mismo sistema económico, sino estos gobiernos, aunque no se declaran marxistas, son abiertamente de izquierda y populares. Defienden la nacionalización de los sectores estratégicos de sus economías, conservan la propiedad privada y dan prioridad a la inversión social. Es decir, que de cierta manera se busca el desarrollo tomando como relevante en muchos aspectos del socialismo, muchos puntos importantes de este tipo de sistema político, pero de cierta manera no se toma tan a fondo el sistema del socialismo, porque si no, prácticamente ya terminaríamos como muchos de los países que han manejado este sistema político y este sistema económico en base al desarrollo social, al desarrollo político y al desarrollo económico, ¿sí? Y bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy, de lo que hemos visto acerca de la Revolución Cubana, el socialismo y la influencia del socialismo dentro del sistema actual de América Latina y que incluso nosotros vemos todavía muchos rezagos, muchos elementos claves todavía del desarrollo que tiene este tipo de sistemas en nuestro país. Incluso posteriormente vamos a ver ya los diferentes enfrentamientos, situaciones revolucionarias, procesos históricos que también han influido en la historia tal y cual lo conocemos y en el resultado de la cultura tal y cual la manejamos en nuestro contexto de la historia moderna. Eso es todo, chicos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.